Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Mates con Carol, tus matemáticas de bolsillo. Hoy estudiaremos en la lógica simbólica tres reglas de inferencia: modus tollendo ponens, la regla de adjunción y la regla de simplificación. En videos anteriores ya habíamos estudiado las inferencias lógicas y la formalización de las mismas. De igual forma, en otro video estudiamos tres reglas de inferencia: el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens y el de doble negación. Pues hoy continuaremos entonces estudiando algunas de las otras reglas de inferencia y comenzaremos hablando del modus tollendo ponens. De igual forma, te dejaré en la descripción de este video los enlaces a los otros videos anteriores para que puedas comprender mejor este tema. Bien, ¿en qué consiste el modus tollendo tollens? Bueno, esta regla de inferencia es el método modus que, negando un miembro de una disyunción, afirma ponens, que es el otro miembro. Es decir, que si tenemos una disyunción y negamos uno de los miembros de esa disyunción, automáticamente estaríamos afirmando el otro miembro. Por ejemplo, tenemos la siguiente disyunción. Analizamos el siguiente razonamiento. Y dice: Puerto Cortés está ubicado en el Mar Caribe o en el Golfo de Fonseca. Esta es una proposición que está conectada por un conector lógico que tenemos acá, que es O, es un conector lógico que es de disyunción. Es decir, ocurre un hecho u ocurre el otro hecho. Puerto Cortés está ubicado en el Mar Caribe o está ubicado en el Golfo de Fonseca. Si es uno, no puede ser el otro. Entonces, en esta disyunción, si nosotros afirmamos o negamos, en este caso, si negáramos uno de los extremos de esta disyunción, estaríamos afirmando el otro extremo. Por ejemplo, si yo digo: Puerto Cortés no está ubicado en el Golfo de Fonseca, es decir, niego este segundo miembro de la disyunción, entonces automáticamente afirmo el primer miembro de la disyunción, que entonces sería como conclusión que si Puerto Cortés no está ubicado en el Golfo de Fonseca, entonces está ubicado en el Mar Caribe. Ahora bien, si nosotros expresamos esta inferencia que tenemos expresada en un lenguaje natural, ahora la trasladamos a un lenguaje simbólico, tendríamos entonces que la proposición P representaría a Puerto Cortés está ubicado en el Mar Caribe y Q a Puerto Cortés está ubicado en el Golfo de Fonseca. Y P o Q o P disyunción Q sería: Puerto Cortés está ubicado en el Mar Caribe o en el Golfo de Fonseca. Así que este razonamiento puede ser representado en un lenguaje simbólico de la siguiente manera. Si tenemos P o Q, o dicho de otra manera, P disyunción Q como una premisa, y negamos Q, como para que pueda ocurrir uno de los dos miembros de la disyunción, si ocurre uno, no debe ocurrir el otro, y viceversa. Entonces, como no ocurre Q, afirmamos P. Podemos entonces, a partir de esas dos premisas, por el modus tollendo ponens, afirmamos P, basado en las premisas 1 y 2. Veamos, es una disyunción. Si en la disyunción ocurre Q, U ocurre P, pero no pueden ocurrir ambas. Entonces, si niego que ocurrió Q, entonces automáticamente puedo afirmar que ocurrió P. Entonces, si P o Q y no ocurre Q, luego ocurre P. Bien, acá tenemos otros ejemplos. Supongamos entonces que tenemos estas proposiciones. R, gano el partido. S, pierdo el partido. R, disyunción S sería: gano el partido o lo pierdo. Puede ocurrir cualquiera de los dos hechos, pero no los dos juntos. Entonces tenemos nosotros, la primera premisa sería R o S, es decir, gano el partido o lo pierdo. Si yo niego S, es decir, niego que perdí el partido, es decir, no perdí el partido o no pierdo el partido como una segunda premisa, podemos tener como una conclusión por el modus tollendo ponens
la afirmación de R. Negamos un extremo de la disyunción, afirmamos el otro extremo de la disyunción por el modus tollendo ponens 1 y 2, basado en las premisas 1 y 2. Entonces, lo podemos resumir como si R o S y no ocurre S, luego ocurre R. Otro ejemplo. Hago la comida. Q, lavo los platos. P o Q sería hago la comida o lavo los platos. Una de las dos cosas, pero ambas no las voy a hacer. Entonces, si tenemos una premisa, la disyunción P o Q, y niego P, entonces puedo concluir por el modus tollendo ponens la afirmación de Q, basado en las premisas 1 y 2. Es decir, no importa si el miembro que estoy negando es el segundo miembro de la disyunción o es el primer miembro de la disyunción el que niego. Al negar uno de los dos, afirmo el otro. Luego, si P o Q y no ocurre P, entonces ocurrirá Q. Otro ejemplo, tenemos R, gano el partido, S, gano el campeonato. R o negación S sería gano el partido o no gano el campeonato. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, si es la disyunción que tenemos es con una negativa, como primer premisa tenemos entonces R y negación de S, y nosotros aquí negamos S, entonces si niego S es como quien dice afirmar que ocurre la segunda parte de la disyunción. Entonces esto también se puede entender en el sentido inverso. Si ocurre la segunda parte de la disyunción o una de las partes o de los lados de la disyunción, no ocurrirá el primero. Entonces, por el modus tollendo ponens podemos afirmar, en base a las premisas 1 y 2, la negación de R. Luego, si R o no S y no ocurre S, luego no ocurre R. Otro ejemplo. Si tenemos una premisa en la que hay una disyunción, en la que uno de sus extremos es una negación, por ejemplo, P o no Q como premisa 1, entonces tenemos como premisa 2 la afirmación de Q. Al afirmar Q, estoy negando la negación de Q por la regla de inferencia de doble negación. Si niego un lado de esta disyunción, debo entonces afirmar el otro lado de la disyunción. Luego entonces podemos concluir que ocurre P por el modus tollendo ponens en base a las premisas 1 y 2. Y tenemos entonces que si P o no Q y no ocurre no Q, luego ocurre P. Bien. Vamos ahora a resolver otro ejemplo donde vamos a demostrar la negación de T a partir de una serie de premisas que nos proporcionan. Como premisa 1 nos presentan la disyunción de S o T. Como premisa 2, la condicional de la disyunción de S o T con un consecuente de la negación de R. Como premisa 3 tenemos entonces la disyunción de T o negación de R. A partir de estas tres premisas podemos empezar a aplicar las reglas de inferencia para obtener algunas conclusiones. Por ejemplo, observamos aquí que hay una condicional. Recordando el modus ponendo ponens, si afirmamos el antecedente, entonces podemos afirmar su consecuente. Y en la premisa 1 encontramos que ocurrió el antecedente de esta condicional. Entonces, por modus ponendo ponens, en base a las premisas 1 y 2, podemos determinar o afirmar el consecuente, que en este caso es la negación de R. Bien, si observamos la premisa 3, hay una disyunción de T o la negación de R. Es decir, ocurre T o va a ocurrir la negación de R. En este caso,
como estamos afirmando uno de los lados de la disyunción, o sea, estamos afirmando la negación de R, entonces al afirmar un lado podemos deducir por el modus tollendo ponens que no va a ocurrir el otro lado de la disyunción, entonces negamos T. Por el modus tollendo ponens en base a las premisas 3 y 4. Bien, ahora conoceremos otra regla de inferencia y es la regla de adjunción. Esta es una regla simple que permite a partir de dos proposiciones poder obtener la conjunción de ambas. En este caso, por ejemplo, sean las proposiciones P, hoy es viernes, Q, mañana es sábado, podemos concluir una proposición verdadera utilizando el conectivo y. Como hay dos proposiciones, donde estoy afirmando dos hechos, simplemente las puedo conectar ambas proposiciones con un conectivo y. Y sería esto de la siguiente manera, P y Q. Es decir, hoy es viernes y mañana es sábado. Tenemos acá otro ejemplo. Simbólicamente nosotros vamos a representar la adjunción de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos P, me gusta el fútbol, Q, me gusta el béisbol. En este caso, yo puedo unir las dos proposiciones con un conectivo lógico y, en este caso sería, la preposición P es una premisa, la proposición Q, otra premisa. Podemos concluir entonces P y Q por la regla de inferencia de adjunción en base a las premisas 1 y 2. También lo pudiéramos expresar como Q y P. Y la abreviatura para esta regla es A, una A mayúscula. Otra regla de inferencia es la regla de simplificación. Esta regla de inferencia establece que a partir de la conjunción de dos proposiciones se obtiene una de ellas. Por ejemplo, dada la premisa, yo tengo 5 monedas y ella tiene 2, podemos concluir. Si esto lo separamos en dos proposiciones sería P, yo tengo 5 monedas. Q, ella tiene 2 monedas. Luego si tenemos como primer premisa P y Q, es decir, ocurrió P y Q, entonces nosotros podemos concluir que ocurre P. Es decir, si mi premisa es que van a ocurrir ambos hechos, entonces puedo afirmar cualquiera de ellos. En este caso, por simplificación, en base a la premisa 1. Si P y Q, luego ocurre P. Pero también esta misma premisa de P y Q la podemos nosotros utilizar para afirmar Q. Porque como va a ocurrir P y Q simultáneamente, puedo afirmar que ocurre P como conclusión o puedo afirmar que ocurre Q como conclusión por la regla de simplificación en base a las premisas 1. Y tenemos entonces si P y Q, luego ocurre Q. Albert Einstein dijo, la lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a todas partes. En tus manos está echar a volar tu imaginación y aprender cada día más. Bueno chicos, esto ha sido Mates con Carol. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos contenidos. Y si este contenido que hemos publicado ha sido de utilidad para ti, te agradeceremos que nos regales un me gusta. Hasta la próxima.